Papá, tu papá no... ¡No hables de mi papá! Lamento mucho habértelo arrebatado. Es demasiado tarde. Todo inicia con una sucesión de recuerdos en los que aparece Ruth, quien vive junto a su hermana menor, Catherine, una niña de apenas 5 años. La madre de ambas muere al dar a luz a Catherine debido a graves complicaciones durante el parto, y algunos años más tarde, el padre de las dos decide acabar con su propia vida. Desde entonces, Ruth se ve obligada a criar sola a su hermana menor, asumiendo una responsabilidad que la supera en muchos sentidos. Sin embargo, debido a la ausencia del padre y a las dificultades económicas, la casa donde Ruth vive con Catherine, ubicada en Snohomish, Washington, queda finalmente en manos del banco. Los representantes del banco le sugieren a Ruth que desaloje la vivienda, pero ella se niega rotundamente a hacerlo. Ante su resistencia, los empleados deciden llamar al jefe de policía. El bondadoso sheriff acude al lugar y con comprensión le pide a Ruth que abandone el hogar, asegurándole que él mismo las recibirá, tanto a ella como a su hermana menor, en su propia casa. Ruth se rehúsa a aceptar la oferta y en un acto de absoluta desesperación, cuando el sheriff entra a la vivienda, ella le dispara. Como consecuencia de este hecho, Ruth es encarcelada y recibe una sentencia de 20 años de prisión, perdiendo de manera definitiva la custodia de su hermana. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ruth sale finalmente de prisión acompañada por el agente Vince, quien queda encargado de mantenerla bajo vigilancia. Vince le entrega su plan de liberación y le indica que debe leerlo con atención para evitar regresar a la cárcel. Le explica que no puede consumir sustancias ni alcohol, ni asistir a bares o clubes nocturnos, tampoco puede poseer armas ni relacionarse con personas con antecedentes criminales. Además, le advierte que tiene estrictamente prohibido contactar a la familia de la víctima. Mientras Vince conduce a Ruth hacia el lugar donde va a residir, le recuerda que debe conseguir un empleo. Ella le responde que ya tiene trabajo asegurado y que se desempeñará en carpintería. Vince le entrega entonces una tarjeta y le comenta que si ese empleo no resulta como espera, tiene un amigo que se dedica a empacar mariscos y que suele recibir personas en periodo de prueba. Por otro lado, se nos presenta a Catherine, quien conduce sola por la ciudad. Ella ha sido criada por una familia adoptiva en Seattle y no recuerda de manera consciente a Ruth, aunque conserva fragmentos de recuerdos traumáticos, difusos y persistentes. Mientras conduce, Catherine se distrae y sufre un accidente automovilístico. En el hospital, la familia se entera de que Catherine tiene una costilla rota y el hombro dislocado. Su padre adoptivo le sugiere que, una vez que reciba el alta médica, se quede con ellos durante un tiempo para recuperarse adecuadamente. Catherine insiste en que se encuentra bien y en que puede valerse por sí misma. Además, le preocupa que su recital se acerca. Sus padres le aseguran que ellos la llevarán ese día y que incluso podrá ensayar en casa, por lo que Catherine no tiene otra opción más que aceptar la propuesta. Mientras tanto, Vince conduce a Ruth hacia su nuevo hogar, un centro de reinserción social donde deberá convivir con otras mujeres que se encuentran en su misma situación, al menos hasta que logre reorganizar su vida. Vince le explica que la visitará todos los martes para supervisar su progreso. Cuando Ruth desciende del automóvil, se revela que Keith, el hijo del sheriff asesinado, la observa atentamente. Al enterarse de su liberación, Keith la mantiene bajo vigilancia y la tiene en la mira desde el mismo instante en que ella salió de prisión. Ruth, al enfrentarse a un mundo que percibe completamente transformado, experimenta una profunda crisis emocional, agravada por la imposibilidad de reunirse con su único familiar. Ya dentro del centro de reinserción social, un lugar hostil lleno de gritos y tensiones constantes, la encargada le explica a Ruth que las reglas son claras y estrictas. No puede pelear, robar ni dañar la propiedad. Además, solo dispone de 10 minutos para ducharse y debe compartir habitación con otras 3 mujeres. En paralelo, Keith visita a su hermano Steve en el trabajo y le habla de la liberación de Ruth, confesándole su deseo de venganza. Steve, sin embargo, se niega a apoyarlo. Keith no comprende su reacción y le reprocha que 20 años de prisión le parecen insuficientes por la muerte de su padre y que Ruth haya salido antes por buena conducta le resulta injusto. Steve le responde que debe dejar atrás ese odio y deja claro que no participará en ningún plan, ya que tiene una familia que proteger. En la sala de espera del hospital, los padres adoptivos de Catherine conversan en voz baja. Rachel comenta lo inquietante que le parece que el accidente de Catherine haya ocurrido el mismo día en que Ruth sale de la cárcel. Michael considera que se trata solo de una coincidencia y no cree que tenga relación alguna con Ruth. Mientras tanto, Ruth recibe una llamada anónima en la que le dicen que es una asesina de policías. Al regresar a su habitación, descubre a una compañera hurgando entre sus cosas para robarle y la ataca. Más tarde, se muestra a Keith cuidando a su madre postrada, mientras Steve vive con su esposa y su bebé. Ruth, por su parte, permanece atormentada por el recuerdo del día en que intentaron desalojarla de su hogar. Más adelante, se revela que en la casa donde ocurrió todo ahora vive una nueva familia, Liz, John y sus hijos, Ryan y Daniel. Durante unas reparaciones, el reparador
profesor le muestra a Liz unos zapatos de bebé ocultos dentro de una pared, pero ella les resta importancia y le pide que los deje donde estaban. Mientras tanto, Ruth sale en busca del trabajo que cree tener como carpintera. Al llegar, el encargado la humilla y le niega la oportunidad, dejándole claro que su decisión se debe a lo ocurrido con el policía. Sin alternativa, Ruth acepta un empleo en la planta procesadora de pescado del amigo de Vince. Allí conoce a Blake, quien se muestra amable y le ofrece llevarla a casa, pero Ruth desconfía y rechaza el ofrecimiento. Más tarde, decidida a encontrar a su hermana, Ruth busca información sobre Catherine en internet, pero no obtiene resultados. Luego se busca a sí misma y solo encuentra fotografías de su arresto. Al hacer clic en una imagen de su antigua casa, descubre que fue considerada abandonada durante años y finalmente subastada por el banco. Movida por la nostalgia, toma un autobús y durante el trayecto recuerda momentos compartidos con su hermana. Tras el viaje, camina varios kilómetros hasta llegar a la casa donde creció. Desde el interior, Liz la observa detenida en el jardín, mirando la vivienda con una intensidad inquietante, por lo que llama a John y le comenta que hay una mujer afuera, preguntándole si sabe quién es. Mientras tanto, Ruth revive el día en que el sheriff llamó a la casa y le pidió que desalojara el lugar, aconsejándole pensar en el bienestar de su hermana menor. Desesperada, Ruth respondió que estaba armada y que dispararía si alguien intentaba entrar, decidida a no perder la custodia de Catherine. De regreso al presente, John se acerca a Ruth y le pregunta si puede ayudarla. Ella responde que solo observa los cambios en la casa y comenta que luce hermosa. John le pregunta si es vecina y Ruth explica que trabajó allí hace muchos años. Él le cuenta que se mudaron hace unos meses y le pregunta si participó en la remodelación. Ruth aclara que no, que su trabajo fue previo. Realizó los acabados, empotró algunos elementos y construyó el cobertizo. John le comenta que esos detalles atrajeron a su esposa y que decidió repintarlos para integrarlos al nuevo interior. John la invita a pasar para que vea cómo quedó la casa. Al entrar, Ruth queda absorta en sus recuerdos. Liz le comenta que encontraron unos zapatos de bebé dentro de un muro, lo que despierta en Ruth el recuerdo de cuando Catherine los escondió allí. Liz le pregunta si vive en el vecindario y Ruth responde que antes sí con su hermana, pero que ahora vive en Seattle. Ruth se despide diciendo que ya es tarde y que debe regresar a casa. Al salir, John se ofrece a llevarla, ya que ha comenzado a oscurecer. Durante el trayecto, John le pregunta si recuerda para quién trabajó en esa casa, pero Ruth le responde que ya lo ha olvidado, pues ha pasado demasiado tiempo. Ella le pregunta si es abogado. Él confirma que sí y le pregunta cómo lo supo. Ruth le responde que lo dedujo por el uso del término ad honorem. Luego ella le pregunta en qué área se especializa y John le explica que es abogado corporativo y que trabaja con fideicomisos. Ruth le confiesa entonces que necesita un abogado especializado en derecho familiar. Ante esa confesión, John le señala que le ha mentido desde el principio y le pregunta qué es lo que realmente sucede. Ruth finalmente le cuenta la verdad. Vivía en esa casa con su hermana cuando sus padres murieron. Fue enviada a prisión y su hermanita fue dada en adopción. Durante años le envió cartas sin recibir jamás una respuesta y ni siquiera sabe si sigue con vida. Tras agradecerle por escucharla, Ruth se baja del auto. Tras pensarlo durante un momento, John detiene a Ruth y le explica que lo que ella intenta hacer es complejo y delicado, pero que aún así verá qué puede hacer para ayudarla. Acto seguido, le entrega su tarjeta de contacto, dejándole abierta una pequeña posibilidad de esperanza. Por otro lado, Catherine, tras haber vivido en su infancia un episodio profundamente traumático, ha bloqueado la mayor parte de esos recuerdos. Sin embargo, en ocasiones experimenta breves flashbacks desconectados del incidente, aunque no logra comprender de qué se tratan, ni quién es la mujer que aparece junto a ella en esas imágenes difusas. Emily, la hermana adoptiva de Catherine, le pregunta si ha vuelto a tener pesadillas. Catherine le responde que a veces sí, pero que se trata solo de imágenes fugaces que aparecen sin aviso, siempre las mismas. Emily le pregunta si hay algo más además de esas imágenes y Catherine le confiesa que recuerda música y la presencia de una mujer cercana, aunque no sabe quién es ni qué significaba para ella. Emily le sugiere que tal vez se trate de una familia temporal y que podrían investigar al respecto, pero Catherine se niega, afirma que su familia es la que tiene ahora y que no siente curiosidad por el pasado. Mientras tanto, Ruth se dirige de regreso al centro de reinserción social y en el camino entra a una construcción en obra. Allí le pregunta al hombre que se encuentra a cargo si necesitan ayuda. Él le explica que se trata de una ONG, que no están contratando personal y que el proyecto consiste en la construcción de un comedor comunitario financiado únicamente con donaciones, razón por la cual se han visto obligados a despedir a la mayoría de los trabajadores. Ruth detecta un problema estructural y tras 40 minutos de trabajo demuestra sus habilidades al reparar la estructura destinada a una puerta. Impresionado por su capacidad, el hombre finalmente acepta que trabaje allí. De esta manera, Ruth pasa a tener 2 empleos.
Días después, Vince la visita en ese lugar. Ruth le comenta que le pagarán el salario mínimo, pero que el trabajo le servirá para perfeccionar su técnica. Vince le pregunta entonces si su nuevo jefe sabe que ella es una ex convicta. Ruth le responde que no se lo preguntó. Vince insiste en saber por qué confió en ella, y Ruth le explica que logró armar una estructura completa en tan solo 45 minutos. Vince le sugiere que sea honesta y le diga quién es en realidad, recordándole que acabó con la vida de un policía y que siempre llevará esa carga consigo. Más tarde, Ruth se dirige a su otro empleo en la planta procesadora de pescado. Al finalizar la jornada, Blake, su compañero de trabajo, el mismo que le había ofrecido llevarla aquel primer día, vuelve a ofrecerle un aventón. Esta vez Ruth acepta. Durante el trayecto, Blake bromea con ella y consigue hacerla sonreír. Él la deja en su segundo trabajo, mientras a la distancia se hace evidente que Keith continúa vigilando cada uno de los movimientos de Ruth. Por otro lado, Catherine continúa con su recuperación y se sienta a tocar el piano. Mientras interpreta la melodía, recuerda de forma fragmentada a una mujer que la abrazó cuando era pequeña y luego corrió mientras lloraba. Al mismo tiempo, Ruth ha intentado comunicarse varias veces con John sin obtener respuesta. Le deja un mensaje de voz en el que se disculpa por insistir y le pregunta si ha tenido alguna novedad. Sin embargo, se revela que John se encuentra investigando el pasado de Ruth y descubre la noticia de su arresto por haber matado a un policía, ya que ella solo le había contado que estuvo en prisión, sin explicarle el motivo. Ruth trabaja horas extra en su segundo empleo y durante un descanso observa una fotografía de su hermana sin poder contener las lágrimas. De pronto escucha que alguien la llama. Toma una herramienta para defenderse, baja lentamente las escaleras y sin querer ataca a Blake. Alterada, le pregunta cómo diablos entró allí. Blake le explica que la llamó, pero al no obtener respuesta decidió entrar para llevarle donas. Le cuenta que no podía dormir. Recordó que ella estaría trabajando allí y pensó en visitarla. Ruth le recrimina que no puede entrar a un lugar así sin avisar, y Blake le responde que además de las donas también le trajo un abrigo, ya que notó que el que ella usa está en pésimo estado. Al día siguiente, Ruth le envía un mensaje de voz a John. Le confiesa que no le contó toda la historia y que imagina que ya ha descubierto lo que omitió. Le explica que durante 20 años escribió cientos de cartas intentando contactar a su hermana, ya que era la única forma que el sistema le permitía, pero nunca obtuvo respuesta. Aclara que no desea perturbar su vida ni forzar un reencuentro, solo quiere saber si está bien. Ruth reconoce que, de haberle dicho la verdad desde el principio, John quizá no se habría ofrecido a ayudarla, pero aún así necesita su apoyo y al menos la oportunidad de hablar con los padres de su hermana. Por otro lado, Liz conversa con el reparador que realiza algunos arreglos en la casa. Le pregunta si conoce a la familia anterior a los Balaban, quienes vivieron allí. Él le responde que antes de ellos vivieron los Westover, una buena familia, y que fueron quienes colocaron la repisa. Liz le pregunta entonces si tuvieron una hija llamada Ruth. El reparador le aclara que no, que esos fueron los Slater, y que ocurrió hace mucho tiempo. Luego le pregunta si no le han contado nada sobre ellos. Liz le dice que no, y entonces el reparador le explica que el padre de Ruth acabó con su propia vida, que ella se quedó viviendo sola con su hermanita y que cuando el sheriff fue a desalojarlas, Ruth terminó quitándole la vida. Mientras tanto, Steve y Keith discuten acaloradamente sobre Ruth. Steve le deja en claro que no cuente con él para lo que sea que Keith esté planeando. Keith le reclama y le pregunta si acaso no recuerda que les quitaron la casa por culpa de Ruth. Steve le responde que perdieron la casa porque su madre no pudo dejar el alcohol, pero Keith insiste en que ella bebía por culpa de Ruth y le pregunta si no recuerda a su padre. Keith observa que Steve sigue con su vida como si nada hubiera pasado, pero Steve le asegura que jamás ha negado lo ocurrido. Keith le dice que Ruth anda libre, tiene trabajo, un novio y vive como si nada hubiera pasado y que para él eso no es justo. John regresa a su casa y Liz se muestra muy furiosa con él, ya que no le contó nada sobre Ruth. John le explica que cuando se enteró de la verdad dejó de considerar su caso. Liz le reprocha que Ruth haya estado en su casa, cerca de sus hijos, y le parece peligroso que una homicida haya estado allí reviviendo ese momento. John le responde que Ruth cumplió su condena y tiene derechos, pero a Liz no le importa el trabajo de John, solo quiere que mantenga a Ruth alejada de su hogar. Steve visita a su madre enferma y observa las fotografías de la infancia y de la boda de ella con su difunto padre. Al recordar que su familia alguna vez fue feliz, el deseo de venganza contra Ruth comienza a crecer en su interior. Más tarde, cuando Ruth lleva madera a su segundo trabajo, Steve se acerca y la ayuda a acomodarla. Él le pregunta qué será ese lugar y Ruth le responde que será un centro comunitario para indigentes. Steve le dice que ha hecho un buen trabajo y que sus padres seguramente estarían orgullosos. Ruth le contesta que fallecieron. Él comenta que es difícil perder a los padres, pero ella le responde que la vida continúa. Ruth se marcha y Steve se oculta dentro del lugar, donde descubre cartas escritas por Ruth para su hermana menor y una fotografía de ella cuando era niña. En ese momento, Steve idea un plan de venganza. Como todos los martes, Vince se reúne con Ruth. Él le dice que le informaron que buscó a un abogado y le pregunta qué está tramando.
También le pregunta si intenta contactar a su hermana. Ruth le responde que tiene derechos, pero Vince le dice que los perdió hace 20 años y que existe una razón por la cual su hermana no la contactó durante tanto tiempo. Le recuerda que es una ex convicta y que seguramente su hermana le tiene miedo, por lo que le sugiere que la deje vivir su vida. En el trabajo, Blake poco a poco logra acercarse más a Ruth y ganarse su confianza, mientras que la familia Malcolm recibe una carta de John solicitando una reunión. Steve se reúne con Keith y le confiesa que habló con Ruth, asegurándole que ahora sí está dispuesto a vengarse. Le dice que ella tiene una hermana menor y que deben hacerle lo mismo que ella les hizo a ellos. Ruth sale a comer con Blake y decide sincerarse contándole que estuvo en prisión y que salió hace poco, tras pasar 20 años encarcelada por matar a un sheriff. Blake le pregunta si fue un accidente y ella le responde que no. Blake se disculpa, no sabe qué decir y Ruth se marcha, comprensiva pero profundamente afligida, consciente de que su pasado siempre la perseguirá y de que, tal vez, la felicidad y el amor no están destinados para ella. Mientras tanto, los padres adoptivos de Catherine discuten intensamente sobre la solicitud de Ruth para reunirse con ellos. Rachel le advierte a Michael que no pueden ignorar la petición, especialmente ahora que Ruth ha contratado a un abogado. Sin embargo, Michael se mantiene firme y sostiene que la ley es clara. Si Ruth intenta acercarse a Catherine, regresará de inmediato a prisión. Rachel le recuerda con paciencia que Ruth solicitó verlos a ellos, no a su hija. Sugiere que podrían reunirse con ella, pues tal vez tenga algo importante que decir que ayude a Catherine, pero Michael se niega rotundamente. Él le pregunta con escepticismo si cree que la joven está lista para confrontar a Ruth. Rachel admite que no, pero insiste en que ellos sí lo están. Finalmente le ordena que llame al abogado, o ella misma lo hará. Toda esta conversación es escuchada en secreto por Emily, quien permanece escondida. Por otro lado, mientras Ruth está en su trabajo, recibe una llamada de John. En ese preciso instante, una compañera empieza a golpearla violentamente mientras le grita que su padre es policía. Los demás trabajadores intervienen para detenerla, pero la mujer amenaza a Ruth, asegurando que recibirá su merecido ahora que todos saben que ella asesinó a un oficial. Tras la jornada, Blake sigue a Ruth, pero ella lo ignora por completo. Al rato, Ruth se encuentra con Vince y le comenta con amargura que la gente afuera es exactamente igual que en la cárcel. Entonces, Vince le informa que John finalmente consiguió la reunión con los padres adoptivos. Mientras tanto, Emily sale de la escuela y regresa apresuradamente a su hogar. Aprovechando que no hay nadie en la casa, ingresa con cautela a la oficina de su padre y abre un cajón, donde encuentra la carta que sus padres recibieron y que provocó la fuerte discusión de ayer. Visiblemente sorprendida por el hallazgo, se dirige al sótano y localiza una caja misteriosa. Paralelamente, Michael y Rachel llegan a la oficina de John para la cita acordada, mientras Ruth se arregla con esmero, cubriendo meticulosamente los golpes que recibió en el trabajo para no causar una mala impresión durante el encuentro. Finalmente, Ruth se reúne con los padres adoptivos de Catherine. Durante la tensa reunión, Michael le explica a John que Catherine no posee ningún recuerdo consciente de su vida antes de integrarse a su familia. Menciona que la joven sufrió un trauma profundo y que, aunque enfrenta problemas ocasionales como cualquier persona, ahora goza de estabilidad, una familia amorosa y oportunidades únicas. Afirma que no saben nada de Ruth, salvo su pasado en prisión por homicidio, y aunque entiende su deseo de rehacer su vida, sostiene que Catherine no ganaría nada al conocerla. Ante esto, Ruth les aclara que ella fue quien crió a la niña, ya que su madre murió al nacer y su padre no hizo nada por ella antes de quitarse la vida. Ruth insiste en que ella jamás se rindió y no puede asimilar que Catherine no la recuerde. Michael le aclara a Ruth que ellos están presentes por ella, no porque consideren que sea lo mejor para Catherine. Ante esto, Ruth les pregunta con insistencia si recibieron las cartas que ella escribió y si Catherine llegó a leer alguna de ellas. Al descubrir que la joven no leyó ninguna, Ruth se altera profundamente y entre insultos les pregunta si las quemaron. Aunque John comprende los sentimientos de Ruth, le pide que se tranquilice. Sin embargo, tras ser insultados, los padres adoptivos deciden marcharse. Antes de irse, Michael amenaza con presentar cargos para que ella regrese a prisión, mientras Rachel le confiesa a Ruth que ella no quemó sus cartas. Por otro lado, Emily se encuentra en el sótano leyendo todas las cartas escritas por Ruth que encontró en la caja. Ella llora desconsoladamente, conmovida por la profundidad de las palabras. Mientras tanto, Ruth regresa a su trabajo y, frustrada por la situación, comienza a golpear la pared. En su otro empleo, Blake habla con ella y le revela que también es un ex convicto que salió de prisión hace 1 año y medio. Se disculpa por haberse quedado helado cuando ella le contó su pasado. Blake menciona que es consciente de que estar juntos ahí es una infracción, ya que su libertad condicional les prohíbe relacionarse con otros ex convictos. Más tarde, Ruth recibe una llamada inesperada de Emily, quien le dice que leyó sus cartas y acuerdan verse. Al día siguiente, Ruth sale de su residencia
residencia bajo la atenta vigilancia de Steve. Se dirige a un parque y se sienta en un banco a esperar. Poco tiempo después, Emily llega y se sienta a su lado. Ruth le pregunta si faltó a la escuela, a lo que Emily responde que sí. Cuando Ruth indaga si suele faltar seguido, la joven lo confirma. Ruth reflexiona diciéndole que todos hacen cosas que no deberían, pero que tarde o temprano vuelven al orden. Le confiesa que a ella le gustaba mucho estudiar y que hubiese deseado hacerlo más. En ese tiempo su hermana era muy pequeña y se quedaba en casa para darle clases personalmente. Ruth le relata a Emily diversas anécdotas de la infancia de Catherine, admitiendo que siempre se pregunta cuánto habrá cambiado con los años. Emily le cuenta que Catherine ahora toca el piano con mucho talento, aunque eventualmente tiene algunos recuerdos de su pasado. Pronto, Emily le dice que debe marcharse porque nadie sabe que está allí, pero antes le informa que Catherine tiene un ensayo esa misma tarde, dándole el lugar y la hora exacta. Ruth se emociona profundamente porque finalmente podrá ver a su hermana tras tantos años. Acto seguido, le deja un mensaje de voz a John diciéndole que necesita su apoyo, pues no quiere echar a perder esta oportunidad única. Cuando Emily se marcha del lugar, Steve la sigue sigilosamente hasta que ella llega a su casa. Posteriormente, Steve regresa a su propio hogar y encuentra a su bebé llorando desconsoladamente en la cuna. Extrañado de que su esposa no esté atendiendo al pequeño, se dirige a la habitación principal y se topa con una escena inesperada. Su esposa mantiene relaciones íntimas con su hermano, Keith. Steve deja al bebé en la cuna nuevamente, regresa al cuarto para golpear violentamente a su hermano y se marcha furioso de la casa. Su esposa sale tras él con el bebé en brazos, suplicándole que no se vaya, pero Steve la ignora por completo. Cegado por el odio ante la traición de dos personas fundamentales en su vida, Steve se dirige a la casa de su madre, abre un cajón y toma la vieja arma de su padre. Mientras tanto, debido a que Ruth no recibió una respuesta por parte de John, decide llamar a su oficina, pero allí se entera de que él no se encuentra. Ante la urgencia, toma un autobús y se dirige directamente a la casa de John. Al llegar, se encuentra con el hijo de este y le pide que llame a Liz para solicitar ayuda. Sin embargo, en cuanto Liz sale al encuentro, le ordena de manera tajante que se marche de su propiedad. Ruth le asegura que se marchará únicamente cuando le diga dónde está John, pero Liz responde tajantemente que ella ya no es su cliente y que sus asuntos no son su problema. Ruth insiste, explicando que irá a ver a su hermana y necesita saber si puede acudir sola o si requiere la presencia de un abogado. Ante la insistencia, Liz comienza a lanzarle palabras provocativas, afirmando que no le importa su situación y que debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Esto provoca que Ruth, entre llantos, confiese que todo lo hizo para proteger a su hermanita de tan solo 5 años. Liz se calma y le pregunta qué sucedió realmente aquel día. A través de un flashback se revela la verdad. Mientras Ruth estaba distraída peleando con los agentes del banco y amenazando por teléfono para que nadie entrara, Catherine tomó un arma. Cuando el sheriff ingresó a la casa por una puerta trasera, la niña le disparó. Al oír la detonación, Ruth corrió hacia ella y la tomó en sus brazos, pues la pequeña había caído al suelo por el impacto y el susto. De regreso al presente, tras escuchar el relato, Liz conecta con Ruth desde su posición de madre, entiende el sacrificio que hizo por proteger a su hermana y, dispuesta a ayudarla, la lleva en su auto al ensayo de Catherine. A continuación presenciamos un flashback del momento en que Ruth sale de la casa con Catherine en brazos. Amenazando a todos con el arma, logra que los agentes del banco le permitan llevarse un auto para escapar. Ruth conduce hasta un café donde le da comida a su hermana y con pesar le dice que lamenta mucho lo que la obligó a hacer. Sin embargo, la pequeña no recuerda haber disparado. En ese instante aparece una patrulla policial y Ruth le indica que debe marcharse a otro lugar. Le pide que se quede allí y le asegura que, pase lo que pase, siempre la amará. De vuelta en el presente, Liz deja a Ruth en el sitio de la presentación. De repente, Ruth recibe una llamada de Steve, quien le advierte que tiene un arma apuntando a la cabeza de su hermana. Steve le proporciona una dirección y le ordena que vaya sola si no quiere que acabe con la chica. Ruth le pide a Liz que la lleve a esa ubicación, explicándole que Catherine no se encuentra en el recital, sino en ese lugar. Al llegar, Liz pregunta qué está sucediendo y Ruth le revela que han secuestrado a Catherine. Mientras Liz llama a las autoridades, Ruth entra al lugar y encuentra a Emily atada. Paralelamente, Catherine comienza su presentación ante sus padres adoptivos. Ruth intenta explicarle desesperadamente a Steve que la joven no tiene nada que ver en este conflicto, pero él está demasiado alterado para escucharla. Siguiendo sus órdenes, Ruth se pone de rodillas mientras Steve la amenaza diciendo que ahora verá morir a su propia hermana. Con voz pausada, Ruth le cuenta que el padre de Steve habló bien de él aquel fatídico día. Le confiesa que el oficial planeaba que sus hijos les cedieran una habitación para refugiarlas mientras encontraban un nuevo hogar. Ruth asegura que él era una buena persona y lamenta profundamente habérselo arrebatado.
Le advierte que está cometiendo un error irreparable y que, si dispara, abandonará para siempre a todos los que ama. Al ver el remordimiento genuino de Ruth, Steve se quiebra, se arrepiente y es incapaz de llevar a cabo su plan. Ruth ayuda a Emily a salir de la habitación antes de que Steve sea arrestado por la policía. En ese momento, un flashback nos muestra a Ruth dándole un beso en la frente a su pequeña hermana, diciéndole cuánto la ama antes de entregarse años atrás. De vuelta al presente, Vince llega al lugar y ordena a los oficiales que le quiten las esposas a Ruth. Ella divisa a los padres adoptivos junto a Emily y finalmente ve a Catherine. Catherine se acerca y ambas hermanas se funden en un emotivo abrazo tras tantos años de separación, culminando así esta película. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.